mucho y que sí o sí, no voy a decir que está actualmente, pero ha estado en nuestras cabezas. Hola chicos, buenos días. Buenos días. Un silencio sepulcral y miedoso. He tardado en reaccionar. Sí. Buenos días. Eres tú, amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo Nuestra están? psicóloga de cabecera. Que conoce Rocío las Vargas. cochinadas y las telarañas que tengo ahí en la cabeza. Usted es una superviviente, le digo yo sinceramente. Sí, ya sobrevivió a eso. Podría hacer un... ¿cómo se llama? Mis memorias. Sí, mis memorias. Pero mis memorias, 3 puntos, ajenas. No, sería... Sí, podría ser eso, pero yo en tu libro que se llame Mis memorias, aquellas que no quiero recordar. Paténtelo porque Sí, si no le sí. sale un libro No, mañana. escríbalo, pues. memorias, aquellas Oye, que si quiero me recordar. autoriza... Es todo tuyo. Hombre, qué mejor hombre. historia, qué mejor. Escríbalo, storytelling de escríbalo, una a lo bien. psicóloga que Es todo esa. suyo, es todo suyo. Mis memorias, aquellas de las que no me quiero acordar. Y preferiría no quiero olvidarlas, recordar. pero no puedo, maldita sea, ni tu psicólogo. Y puede empezar como el Quijote. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, dice que vivió una eslava. Ay, ya, cálmese. Te los de lanzan astilla. Cálmese. Vale, bueno. Es que. Perdón. Vale. Sí. Rocío, Es el qué pelo, es el pelo. bonito tenerte aquí nuevamente. Ha pasado Sí. tiempo, pero Sí. qué alegría que Se te vuelvas echaba a estar. mucho de menos. Sí, nos ¿eh? estábamos Ay, volviendo locos en tu muchas presencia. gracias. Sí, estaba en mil cosas. Necesitamos ahí el al grado mismo de tiempo. cordura. Me gusta lo de Kat. Nos estamos volviendo locos en tu presencia. Sí, no, aquí. Nada, he estado en muchísimas cosas al mismo tiempo y bueno, trabajando como siempre y también echaba de menos poder venir, pero ahora ya retomo un poco la normalidad de la vida. Ay, perfecto. Qué bueno. Sí, sí. Seguimos hoy hablando del tema que nos traía la última vez que estuvo por Uf. acá. Sí, Que nos seguimos. quedamos en stand-by ahí con preguntas. No sé, lo que cosas. ustedes digan, yo no vine. Sí. Ese día hablamos de el Del duelo. duelo. Entonces, utilizando. Vale, con pistola, sin pistola. Sí, con pistola. Es un Vamos tema a. muy Para duro. empezar, una recapitulación de lo que pasó la primera vez. Estuvimos hablando un poco acerca del tema del duelo Hubo y dijimos lágrimas que y era todo. un proceso pues normal, natural, que puede durar entre 2 y 3 años, que un duelo no tiene por qué convertirse en patológico, pero si se convierte en patológico hay que buscar ayuda. Por el hecho de un fallecimiento de un ser querido no hay que buscar un psicólogo, pero si esto se vuelve patológico, pues sí, cuando una persona no logra superar las etapas normales o naturales y durante un lapso de tiempo más o menos estipulado entre 2 y 3 años. Si se perpetúa toda esta sensación, esta intensidad de emociones y no puede tener una vida completamente normalizada, pues hay que buscar ayuda. Entonces el duelo a veces se dificulta en ciertas circunstancias y hoy básicamente voy a hablar no del duelo a nivel general, sino de ciertos duelos patológicos. Bueno. Adelante, estamos totalmente y somos oídos. Pues. Un recap. ¿Está bien dicho eso de duelo normal? A ver, hay... Ay, empezamos duro, ¿no? Sí, no, Ay. es que Sí, hay muchos tipos de es que duelo. desde la distancia uno dice, no, pero es que es normal, haga Claro. un duelo normal, Claro. o hay otro duelo. Bueno, cuando se convierte en patológico es cuando se debe buscar ayuda, porque... Entonces, normal y patológico. Exactamente. Vale. O sea, el hecho de experimentar tristeza durante un periodo de tiempo, un lapso de tiempo, que no te incapacite para seguir con tu vida normal. Por ejemplo, si después de... Tú puedes vivir el duelo durante 2 o 3 años, pero si te incapacita, por ejemplo, para poder trabajar, para poder tener una vida normal, o sea, que haya un momento de tristeza, pero no absoluta tristeza durante esos 3 años. Ahí puede, si es incapacitante, ya puede convertirse en patológico. Y cuando esa intensidad te desborda a tal punto que no puedes hablar del tema. Entonces, hay que diferenciar la tristeza normal, habitual. Como siempre digo en consulta, las emociones hay que vivirlas todas. La tristeza viene, te visita un periodo de tiempo, está de manera intensa y luego se tiene que ir y dar cabida a otras emociones. Ahora, si esta tristeza permanece, ponte tú, 1 mes, 2 meses, 6 meses, pues se puede caer en una depresión. Entonces, claro, hay que ver si esa tristeza permanece y no da cabida a ninguna otra emoción, y si está demasiado tiempo, muy intensa y es incapacitante, ahí se puede convertir en un duelo patológico para la persona ya. Uf, bueno. Sí. Bueno. Me da muchas vueltas en la cabeza. O sea que de una u otra manera podríamos decir que hay diferentes tipos y Sí. hasta raros. O Hay anormales de duelos, duelo. hay duelos diferentes, o sea, cuando hablamos de duelo normal fue la anterior vez que hablamos del duelo normal. Ok. Luego podemos hablar del duelo crónico, que es cuando la persona ya no puede pasar página
es excesivo, es decir, han pasado 10 años y esa persona sigue anclada, enfrascada Pero en ese dolor. ¿durante todo el día o por momentos? Durante todo ese periodo, más que durante Ok. todo el día, pero durante todo ese periodo, pues lo normal es 2 o 3 años y tener pequeños momentos de recordar en fechas especiales, Ok. pero no en el transcurso de tu día a día. Entonces el duelo crónico. Luego está el duelo retrasado, que la persona en el momento dado del fallecimiento no expresó lo suficiente sus emociones o no expresó en lo absoluto nada y se manifiesta tiempo después de manera bastante intensa. Entonces la persona lo vivencia postergado, retrasado. Por etapas. Diferido. Exactamente. Luego está el duelo exagerado, ¿no? Que ese duelo que ya es incapacitante, como dije. Vale. No puedes continuar con tu vida normal, no puedes asistir al trabajo. Si tienes niños, no puedes ocuparte de ello. Ponte que tengas un niño de 3 años, tienes que darle de comer, tienes responsabilidades, seas papá o mamá. Entonces, ese duelo es incapacitante y no te permite continuar con tus funciones de tu vida diaria, ¿no? Luego está el duelo enmascarado. La persona no es consciente de la pérdida, es decir, está en una etapa en la cual no ha asimilado que ha habido una pérdida, por lo cual si no asimilas no hay emoción. Entonces si no hay pérdida, no hay tristeza, no asimilo que he perdido nada, por lo cual no sale la tristeza. Es que yo estaba pensando Ujú. en los tipos de pérdida, ¿no? Cuando, Sí, que no solo a veces es perder a alguien. A ver, no sé por dónde arrancar. Por ejemplo, mira, yo estoy viendo ahora atrás con mascotas el apego y el amor que se le tienen a los malditos bichos. Puto conejo. Y digo, ¿no? A pesar de que yo sé que es efímero, porque va a ser efímero su duración en mi existencia, que yo sé que ya sé que lo va a pasar mal. No sé si se puede comparar con la pérdida de un familiar, con la pérdida de un amor, con la pérdida de un negocio, con la pérdida incluso de una apuesta, ¿sabes? No sé si esos duelos son similares a nivel interno, mental, si actúan exactamente las mismas sustancias en la cabeza, los mismos neurotransmisores, y qué hace, ¿no? Sobre todo que uno lo lleve de una u otra manera, ¿no? Ujú. En qué momento se hace eterno y, por ejemplo, te lleva a la muerte como el hijo de la faraona, que nunca superó la muerte de su mamá y se suicidó. ya. Claro, el duelo depende del tipo de vínculo. Evidentemente el tipo de vínculo y el significado que tú le des a esa persona, objeto, situación. Entonces, claro, el grado de importancia se lo da a la persona que lo está viviendo. No somos quienes desde fuera para decir esto es menos importante que esto. Entonces depende del significado Ujú. que tú le des a esa persona, objeto, trabajo o cosa que hayas perdido en tu vida. Entonces, dependiendo del significado y del vínculo que tuvieras, el dolor va a ser más o menos, evidentemente, la cercanía. Y luego el tema de cómo se puede superar este tipo de duelo, también depende de los recursos que ya tenías antes de enfrentarte a esta situación, ¿no? Si, por ejemplo, es una persona que tiene tendencia o ha tenido depresión a lo largo de su vida, evidentemente un duelo no lo va a llevar de la misma manera, hay que tener especial cuidado. También productos de duelo se pueden ocasionar algún tipo de trastorno, como una depresión, como bien dije. Entonces hay que ver con qué recursos cuenta la persona para poder afrontar este tipo de situaciones. Además, no es lo mismo, eso sí tengo que mencionarlo, que uno de los duelos que se mencionan, más adelante lo quiero mencionar, que uno de los duelos más difíciles son los duelos por la muerte de un hijo y un duelo por suicidio. Porque hay ciertas connotaciones especiales cuando hay duelo por una cosa suicidio. una cosa es que, por ejemplo, tú tengas un familiar que sabes que tiene una enfermedad terminal, Que estás más preparado que estás como más emocionalmente. preparado, entre comillas, O porque por la pérdida es edad. pérdida. Pero la sorpresa del suicidio, ¿no? Además que hay suicidios que no los ves venir. Exactamente, entonces en el caso de la muerte, por ejemplo, de un duelo de un hijo, es una situación muy, muy complicada para una persona. Y ya por suicidio, porque le podemos añadir al duelo por suicidio, primero que en muchas ocasiones no la ves venir, en otras sí la ves venir, pero se acarrea la culpa. El duelo también se acarrea ok. con la culpa y la vergüenza. ¿Por qué? Porque Uf, la familia durísimo. se siente responsable de no lo vi venir, no me di cuenta, o si lo vi, no hice lo suficiente para ayudarlo para que no llegara a esta situación. Wow. Por lo cual, cuando hay un duelo por suicidio, es muchísimo más complejo. Y más, he vivido de cerca un caso
que es el duelo por suicidio Ujú. de un hijo estando fuera del país. Y se puede complicar muchísimo, muchísimo, más cuando esta persona distancia. no busca ayuda psicológica. Entonces, es bastante difícil afrontar la pérdida de un hijo, y ya por suicidio bastante más. Entonces, el tema del suicidio son ese tipo de duelos que hay una situación de pérdida, y asociado a esto no solo es la pérdida, es la culpa. La culpa de los que se quedan, la culpa de preguntarse, oye, ¿hice lo suficiente? ¿O por qué no hice? ¿O por qué no hice? ¿O por qué no me di cuenta? O sea, ahora estoy pensando, van diciendo cosas y digo, pero como yo estoy en tratamiento con ella, yo sé que eso es que todo este tipo de cosas se pueden mirar desde fuera, ¿no? De ponerles un poquito de sensatez y mente, y entender, por ejemplo, que en el caso de un suicidio no hay culpables, casi que no hay ni responsables, porque son acciones, y lo digo como usuario, que se toman... Decisiones personales. No, ¿qué vas? Ni siquiera te das cuenta cuando tomas la decisión. O sea, cuando te das... Mira, los únicos que pueden decirlo es aquellos que han estado en el momento y que han sobrevivido. Pero te lo digo, yo me pongo a mirar para atrás y yo no era que me quisiera suicidar. Yo simplemente quería Dejar de sufrir. Quería cortar. callar las voces. Estar tranquilo. Y esto lo he escuchado en otras... No quiero más ruido en la cabeza. Pero no es que tú quieras acabar con tu vida, simplemente quieres acabar es con el ruido. Con el sufrimiento, Eso. porque ese ruido puede ser molesto o puede ser agradable. ¿Era molesto? Vale. Pues quieres Tú acabar... y nadie más que tú lo sabes, amiga. Claro, quieres acabar con ese sufrimiento que tienes en esos momentos y dices, no más, no quiero más sufrimiento. Entonces, claro, en el caso de los que se quedan presentes, hay un dolor, una vergüenza, y la vergüenza por el tema de decir, igual no fui suficiente, si fue tu hijo, no fui lo suficientemente buen padre, buena madre, Claro, o no fui buen hijo. Juzgar. No fui buen amigo y no me di cuenta, o qué fue lo que pasó. Entonces los que se quedan ahí, hay esta sensación de no haber hecho lo suficiente para poder evitar la situación. Entonces este tipo de duelos evidentemente son más intensos, más difíciles de superar para los que se quedan y más complicados. En estos casos probablemente sí se requiera la ayuda de un psicólogo. Y también el tema de la muerte súbita, ¿no? Por ejemplo, es un tema de que tú no te esperas una situación de una persona de 40 años que de pronto o bien tenga un accidente o tenga una muerte súbita por un ictus o cualquier Un otra... infarto. Exactamente. Entonces, no te esperas este tipo de situaciones y la muerte súbita te pilla bastante descolocado. En el caso de que hayan personas, por ejemplo, que tengan una enfermedad terminal, no es que el duelo sea menos intenso, pero ya ha habido un proceso de asimilar que va Un encaminado, tiempo de que va No, y te da encaminado chance hacia de eso. tener herramientas para manejarlo de pronto de una manera distinta. Probablemente sí, pero no porque lo sepas lo vas a manejar mejor. Pero, por ejemplo, te pilla muy de sorpresa el tema de la muerte de un suicidio. Y un tema que también no se toma muy en cuenta es la muerte perinatal. Cuando una mamá ha perdido un bebé, es tenaz. claro, ese es un tema, también ahí estamos hablando de un duelo. Además, una ilusión que se va. Exactamente. ¿Y qué pasa? Hay que darle importancia al duelo de ese ser fallecido y de esa mamá que lo está viviendo. No Sí, llegó a terminar. tenemos esa tendencia a minimizar, ¿no? Pero minimizar no porque no nos importe, sino minimizar como para intentar transmitir ese... Exactamente. Para dar calma. hacerlo más Rápido. vacuo, ¿no? Hacerlo más... Pase rápido. Porque no sabemos cómo tratar con el dolor. O sea, cuando alguien está llorando al lado tuyo, una persona, más que todo, a veces no sabe lidiar con su incomodidad de ¿qué hago? ¿Cómo hago que se sienta mejor? ¿Cómo manejo esta situación? Entonces, lo abrazo, lo toco, le digo todo pasará, todo está bien, o no te preocupes, no es para tanto, o lo dejo llorar, o ¿qué hago? Entonces, a veces lo que no sabemos es cómo lidiar con la Pero de incomodidad verdad, de ¿qué no hace manejarlo. uno? ¿Qué hace uno ahí? Depende ¿Cómo del tipo... manejarlo? Es que depende de... Depende del tipo de vínculo que tengas. Claro. Evidentemente, si alguien te cuenta esto, la mayoría de las veces porque hay un vínculo cercano. Entonces, en estos casos, dejar hablar y expresarse al otro. No decirle todo está bien, todo va a pasar. Dejar que exprese Que la soltarlo. emoción, que lo suelte. suelte. Exactamente, que viva la tristeza, porque a veces no sabemos manejar la tristeza del otro. Es como, no estés triste. No, si está triste, déjalo que esté triste, que viva la tristeza. Hablando de tristeza, por acá nos preguntan, cuando hay un duelo, pero antes había depresión, ansiedad, miedo, ¿es posible de superar? ¿Se tiene que medicar?
Primero, si ya había una depresión previa al tema del duelo y no se ha tratado, se puede intensificar al vivir un duelo. Primero que nada. Entonces, la depresión se debe tratar. No es lo mismo una depresión moderada que una depresión grave. Yo recomiendo ir al médico de cabecera siempre y si ve necesario o pertinente, te derive a un psiquiatra o acude a un psicólogo a buscar ayuda, que te evalúen y que te diga, oye, yo sí veo necesaria la visita a un psiquiatra. Ok. ¿Vale? Pero Conductor regular. exactamente, hacer este tipo de visita y de consulta, porque claro, yo no conozco la evolución, no sé si esa depresión es leve, es moderada, es grave, es incapacitante, si puede continuar su vida, si puede trabajar, si se ha convertido en una distimia, que es las personas que tienen esa tristeza acumulada, pero que van funcionando normalmente. ¿Cómo se llama? Distimia. Distimia. Entonces, claro, no sé si es una depresión grave, una distimia, es incapacitante, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, cuando es una depresión grave, sí se necesita medicación. Y no es suficiente solo con terapia, hay que primero medicar y luego continuar con la terapia. Pero claro, como dije hace un momento, no todos tenemos las mismas herramientas para enfrentar un duelo, pero imagínate si además tú has pasado de depresión, no has sido tratada, pues cuando te llega este tipo de circunstancias no vas a tener las herramientas para poder afrontarlo y probablemente te puedas desbordar o desmoronar. ¿Cuánto suele ser el tiempo más o menos para reincorporarse promedio? Yo sé que esto es muy difícil de establecer, de una baja de depresión. Pues eso ya Mínimo. depende. Pero mínimo. Es que no te sabría responder eso. Depende. Depende también quién te evalúe. Cada cabeza es un mundo, si te ¿no? evalúa la mutua, si te evalúa el médico de cabecera, tal. Yo he escuchado de cerca bajas de medio año, de un año. He escuchado personas que no están bien y que le dan el alta inmediata. Hay tantas circunstancias aquí y también se estigmatiza mucho desde fuera, ¿no? Es como, está fingiendo que va a llevar medio año de baja, por favor. Si yo la vi perfectamente dando un paseo en la playa, ¿vale? ¿Y? ¿Y? Sí, eso es una de las que más pasa. Claro. Tendemos a juzgar muchísimo porque creemos que la gente Desde fuera. va a Ay, sí, engañar. se está riendo, ay, mira cómo se ríe. No, La tiene que procesión verlo va por uno dentro. a punto de matarse para que la gente crea Ya. que estás deprimido. Ya. O sea, si tú te ríes ya no estás deprimido. Exactamente, hay muchos casos de suicidios, de hecho, de personas famosas, no sé si le viene alguno a la cabeza, de personas famosas que tenían una vida como muy normalizada, riendo, Todos los eventos, del Club de los shows. 27. Todo. Exactamente, de hecho hay un actor de comedia que ahora no me acuerdo el nombre. Robin Williams. Robin Williams. Vale, sí. Es- Exactamente, que tú veías sus últimas horas, sus últimos días y que era una persona que transmitía como esa alegría, esa sonrisa, que era Positivismo, enmascarada. energía De hecho, él era era el que animaba más a todos sus amigos y les apoyaba. Por ejemplo, él fue muy buen amigo de de Reeves, de Christopher. Christopher Reeves. De Christopher Reeves. Superman. Pero fue muy buen amigo. Mira, fue tan buen amigo, que con él hicieron la fundación para los para hacer el tratado, que en Estados Unidos se mirara el tratamiento contra la cuadraplegia. ¿El ELA? Sí, no, ELA no, cuadraplegia, que fue lo que tuvo él porque un accidente en caballo. Y siempre estaba feliz, siempre, y animando, pero nadie sabía lo que realmente había dentro del La artista. Su procesión hija va por dentro. su hija lo supo, y fue cuando decidió acabar con su vida. Y no había un tipo más nice, más guay que él. Qué bueno. Claro, y que la depresión no siempre se ve, no siempre se nota, como ese tipo de casos o situaciones que acaban en suicidio. Y hay otras depresiones, por ejemplo, que tú ves ya como una persona que dice, es que es la tristeza andante, tú la ves Ya. llegando Que se percibe. y tú lo notas, tú ves que ya hay un desgano, que ya no quiere vivir, que ya no quiere continuar con la vida. Sé que puede sonar muy frívola la siguiente pregunta, pero ¿se Ajá. puede fingir una depresión? Es muy complicado fingir un trastorno, no digo que sea imposible, pero es muy complicado fingir un trastorno, porque normalmente las personas que fingen trastornos, de hecho hay Ya escalas tienen un específicas, ya tienen un trastorno. no, de hecho hay escalas específicas para detectar simulación, por ejemplo en psicología forense. Yo también soy psicóloga forense. Y lo que hace es detectar la simulación de trastornos. ¿Qué hace la gente? Mezcla. Mientras más le pongo, más creíble. No.
mezclan sintomatología de uno u otro trastorno ok. y acaban haciendo un cóctel de algo inexistente. Entonces, no digo que sea imposible, ojo, Pero pero puede ser. es poco probable que alguien pueda fingir. Ahora, si una persona, otra situación que se puede dar en caso de enfermedades, por ejemplo, físicas o mentales en un caso dado, es que puedas utilizar tu enfermedad para manipular a los otros. Eso sí se puede dar, utilizar, pero ahí está el rol manipulador, ¿no? La enfermedad real, pero la utilizo para obtener ciertos beneficios. Con personas de mi entorno que puedo manipular a través de ello. No con todo el mundo, pero con pocas personas. Entonces, no digo que la enfermedad no sea real en esos casos, pero sí la puedo utilizar de otra manera. Tenemos oyentes que quieren participar. Escuchemos a Mónica. Buenos días. Yo tengo bueno, no sé, mira, mi hermana en un año, bueno, primero se suicidó mi sobrino de 15 años y al año, un mes se suicidó mi sobrina de 19 años. Por un año y medio se llevan de suicidio, lo peor que los dos se suicidaron. Y mi hermana, bueno, la veo muy fuerte, pero ella el luto no se lo ha quitado todavía. Y tiene muchos sentimientos. Y por parte mía, ya mi sobrino va a ser 4 años de muerto y todavía tengo la foto de él aquí en el móvil. Se le corta la voz. Ellos estaban en Ecuador, yo estoy aquí. Y es muy duro. Yo que mis sobrinos no se han criado conmigo, pero más que todo el menor, la muerte de él, lo siento. Lo sigo sintiendo mucho y es muy, muy, muy duro. Yo que soy su tía, imagínate cómo será su madre que perdió a sus 2 hijos en un año y medio. Es muy duro. Gracias, mi niña. Un abrazo. Wow, es una situación bastante complicada de poder superar si no se busca ayuda en este caso. Y enmascarar las emociones no ayuda. Evidentemente, el hecho de intentar mostrarse fuerte y no vulnerable con los demás, reprimir las emociones lo único que hace es complicar el duelo. Habría que evaluar también en este tipo de circunstancias y situaciones si hay antecedentes de depresión grave en la familia. Hay familias en las cuales ha habido suicidios, o si ha habido circunstancias que hayan llevado a estas personas que no se vieron en su momento. Pero, por ejemplo, hay antecedentes en muchos casos de depresiones en la familia que hace, yo que sé, 50 años no se evaluaba, no sabía. Algunos dicen, ay, yo tengo una abuela pero que murió de tristeza. Y no fue diagnosticado nunca, ¿sabes? Entonces tú ves luego a los primos, a otras personas. Esta situación es ¿Sabes de bastante qué me hace complicada. acordar? Que nosotros nos decían en historia, cuando estábamos viendo historia, en mi época, Ajá. en el cole decían que Cristóbal Colón había muerto de pena moral. Ujú. La pena La moral. famosa pena moral, Ujú. porque no sabía que había descubierto América. Eso fue una depresión. Probablemente. Mira, es la primera vez que escucho esa palabra. No. No, No, en nosotros Colombia en es Colombia muy es muy usual. la usan mucho. Vale. De hecho, se refleja mucho con los animalitos. Vale. Porque, por ejemplo, tiene una señora mayor, tiene Sí. su perrito, su gatito, y la señora fallece. Entonces el Vale. gatito o el perrito entra en modo off, o sea, Sí, depresivo, sí. triste, no come y esto, y muere a los poco tiempo. Dice, falleció de pena moral. Claro, vale, lo entiendo. Claro, es una pérdida probablemente que no puede tolerar o soportar, porque hay que saber el vínculo que tenías con esa persona. Estaba En caso de ella, tengo que decir que es muy difícil para una madre superar el suicidio de 2 hijos y más a la distancia, porque como dije hace un momento, mencioné, está el tema de la culpa. No estuve lo suficientemente presente para todas estas madres que son migrantes y que tienen aquí a los hijos y están cerca, es complicado, pero si lo tienen lejos, muchísimo más. Entonces, claro, saber la desesperación de cómo ayudo a mi familiar estando lejos y cómo ayudo cuando siento que es mi responsabilidad, que es mi hijo, que lo quiero, que estoy impotente porque no puedo hacer más al respecto, y si ha habido un proceso adecuado de despedida. No La digo, despedida es muy importante. sí, es muy importante para el que se queda aquí. Te pregunto, nosotros que tenemos un tópico adicional, y es estar fuera de la tierra. Sí. Todo esto, el famoso, el Luego. reprateamiento, el llevar Sí, el cadáver, sí. el salir corriendo a esta, o sea,
Wow, yo creo que eso da hasta para otro capítulo. Mira, mucha gente, y no es un tema que no haya hablado con gente, mucha gente me dice, mira, yo para gastos extras siempre tengo el dinero necesario para un billete de urgencia, porque mis padres tienen 80 años Yeah. y porque yo no sé si en un momento dado me toque viajar de emergencia, porque hay una incertidumbre. Y además sí es importante las despedidas. O sea, el proceso del duelo se puede complicar cuando no hay una despedida. Si no la pudiste hacer presencialmente, por lo menos que sea un ritual simbólico. Un día estuvimos hablando con Catherine de hacer un evento así de forma gratuito para todas las personas que viven aquí y que no hayan podido vivir ese proceso de despedida con un ser, no con mucha gente, que sea más íntimo y con poquita gente, y que cada uno podamos elegir qué ritual queremos hacer para despedirnos de este ser querido. Evidentemente no tiene que ser con mucha gente porque va a ser un momento muy íntimo, pero lo hablamos con Catherine un día y dijimos, mira, lo vamos a comentar y a ver si... Muchas personas lo necesitarían, también Sí. les serviría mucho Sí. de terapia. Yo la primera. Para cerrar ciertos círculos, ciertas cosas que de pronto necesitan y no tienen la herramienta y pues Exacto. podemos brindar ese Y ese para esas espacio. personas que no tuvieron esa oportunidad de poder despedirse físicamente o que lo hicieron, pero sienten que lo necesitan aún hacer un ritual y una despedida simbólica, sin estar obviamente presente ante esa persona, pero va a ser un ritual simbólico para ¿Cuántos poder serían el despedirse. máximo de personas ideal? El número de personas ideal. No hemos madurado la idea aún, tendríamos que hablarlo, pensarlo, pero no tendría que ser muy extenso, ¿eh? Ya vamos 5 aquí. O sea. Ya van 5 ya personas. Ya van 5 Sí, personas. diciendo yo me apunto. Vale. Entre esas cosas sale un anónimo y dice, por favor, mi pareja de hecho tuvo que dejar de trabajar, le dieron incapacidad por ansiedad y depresión. Lleva más de 30 años en este proceso, tanto que no quiere ir al psicólogo. Y lo que me puedo dar cuenta es que las pastillas que le dan no están dando el efecto que debería ser. Es preocupante porque cada día va a más. Allí, ¿qué se puede hacer para ayudar? Aunque la verdad, por momentos me da la impresión de lo que dice la doctora, es un poco una manera de manipulación. No Claro. quiere psicólogo él. Tiene una incapacidad permanente. Ya desde lleva hace más de 30 años. 30 años. Aunque hay una incapacidad permanente, tiene que haber una evaluación cada cierto tiempo. No puede ser que, por ejemplo, a ti te den la medicación para el psiquiatra ahora y no vuelvas en 8 años. No, tiene que haber un seguimiento Evaluación. para que se modifique, se altere. Es que es sumamente importante Ya. que la persona acuda Ya al tiene la psiquiatra. seguridad social en este momento. Tú pides una... Mira, Sí, yo estoy esperando todavía una cita con el psiquiatra de emergencia de hace 3 años. wow, wow. Nunca me llamaron. Pero la emergencia Y era de no puede emergencia. Muy bien. Entonces, Sí, ¿a qué santo te le arrimas? sí, es verdad. Aquí es verdad. definitivamente lo privado y lo que tú No, puedes hacer con esto- tus propias herramientas y con tu gente. Ya, pero es que La si tú salud estás... mental o sea, se vuelve un privilegio. exacto, si tú estás Sí. al borde del colapso, que no puedes trabajar y producir dinero para pagar a un psiquiatra, pues paila. Lamentablemente suena frío, pero es que es la realidad. O sea, en muchos casos, yo por ejemplo cuando he hecho derivaciones a personas que hago un informe para la Seguridad Social, para que deriven al psiquiatra y tal, en muchos casos es bastante complejo. En adolescentes he obtenido mejores resultados, es decir, que se ha tardado menos en derivarse. En menores, en adultos ha sido bastante más complejo. Es muy difícil. Bastante más complejo conseguir una cita. Y claro, la persona mientras tanto ¿Cómo va continúas? agravando la situación, no va mejorando. Y en estos casos no puedo decir qué hacer porque ya depende de las condiciones de cada uno para ver a qué recursos puede acceder, Cada- lamentablemente. Cada universo es No, un, y es cada que persona igual es un universo. vas a la cita con la seguridad social y te dice, sí, estás deprimido. Ay, Podemos, no. podemos también mirar la siguiente vez que venga, aunque ya trate otro tema, de ver fundaciones o sitios especiales donde ayudan a personas, especialmente migrantes, y que haya ayuda de psicólogos o psiquiatras gratuitos. Por ejemplo, conozco alguna en casos de abusos sexuales que brindan asesoría. Entonces, mencionar estos sitios en concreto, 2 o 3, bueno. donde puedan buscar ayuda. Genial. Perfecto. Yo es que creo que más encanta. claro no canta un gallo, que diría un amigo mío. Vamos Y- a Pues gestionar la reunión. Estoy Sí, justamente vamos a poner en, en eso. en ese plan. A los Vale. que les aparezca el corazoncito, soy yo la que está marcándolos para tomar los nombres y Vale. contactos y ya lo Lo organizamos entre los que sí nosotras. quieran apuntar.
Sí, sí, sí. Algo muy íntimo, en Exactamente. confianza, en amor. Sí, Exactamente. sí, ya, bueno, la doctora lo quiere disponer así, quiere hacer ese servicio Sí. para nuestros mañaneros. Chévere. Hombre, aquí solo levantar la mano y pedirle a alguien que tenga un local para 20 personas, por ejemplo. Sí. Sí. Un local para 20 personas y nos facilite unas horas un sábado, tal vez. O un domingo. Un sábado, un domingo. Mira, estoy disponible los 2 días. Yo me organizo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tiene que ser un sitio cerrado o puede ser un sitio abierto? Habíamos pensado principalmente en un sitio abierto Sí, para poder hacer cosas pero claro, simbólicas, tampoco hemos pero- madurado bien la idea. La Exacto. verdad, lo comentamos, pero no nos hemos sentado a hablarlo. Porque, Entonces, ¿sabes qué se podría hacer? Y, probablemente un por ejemplo, sitio ¿Un parque? cerrado sería... No, yo no iría hacia un parque porque los parques, quieras o no, Mucha tienen gente, ruido, distracciones. distracciones y tal. Aunque hay unos parques que se podría hacer. Pero creo que sería más hacia un sitio campestre, ¿sabes? Yo Una zona puedo más especial. Eso sí que lo puedo gestionar. Entonces, un sitio campestre. ese tipo, porque somos y- 20 personas. Exacto, son 20 personas, sitio campestre y, entre nosotros mañaneros tiene que haber 4 coches y los subimos. Y Y eso- sí. ¿Vale? Sí, tomemos en cuenta, a ver si Patricia, alguien, ¿qué si alguien nos Ese, ayuda. ese sitio sí, porque es que lo que habíamos planteado anteriormente, al ser tan grande, no, porque de hecho Vale. colocaron problema para el mío. Vale. Pero el 20 personas sí, sí Vale. lo podemos hacer, ¿vale? Y de forma gratuita nos cederían el sitio. ¿tú Lo tengo crees? que gestionar. Vale. Déjame Porque- lo gestiono Bueno, si no porque es gratuito, incluso... asumimos que la no, la- igual, la radio puede exactamente. no, proponer el precio es bastante asequible. Lo que intentamos es ayudar, ya que no hay las suficientes herramientas, a veces fuera intentar ayudar pues de forma gratuita entre todos a las personas que lo necesiten en este proceso. un Ay, poquito. Dios mío. Ay, Dios mío, se me llenó esto de corazones. Sí. Pues, Bueno, Rocío, vamos anotando encantado de todos. tenerte por acá. Muchas veces hablar estos temas, uno dice, ay, pero es que me baja la nota, Pero no sé qué. son Pero mira, necesarios. Se necesitan. A ver, mira. pero mira, ¿Sabes qué? La Se- realidad, yo digo, la realidad siempre nos duele. Sí. Y la escondemos detrás de una sonrisa. Y cuando nos tocan el tema decimos recorcholis. Ups, yo quiero. Mira los corazones. Ahí está. Pues a ver si podemos ayudar y que a partir de Genial. ahora hagamos alguna cosita de forma conjunta. Esta idea ha sido una primera que la hemos Sí, hablado, sí, pero también se pueden hacer otras cosas bonitas y ayudar a las Hay personas. muchas cosas para hacer y los que me conocen saben que hace mucho tiempo estoy detrás de todas estas cosas. Aspiro y espero que se podrán lograr y que este sea uno de los primeros de granitos de arena Ay, para muchas poner en gracias. ese inmenso desierto. De hecho, ya nada más que tú vengas, te desplaces Ya. hasta aquí cada 15 días, es dinero que podrías dejar de ganar y no lo estás regalando a nosotros porque tú aquí no cobras. Entonces... Sí. primero que te agradezco y segundo, gracias por tener esto con los oyentes. No, yo les agradezco a Ayudar, ustedes porque la verdad ayudar. aquí se crean ideas bonitas y lo mejor, no solo ideas, que las podamos llevar a cabo. Esta es una primera y espero que llevemos a cabo muchísimas más para poder ayudar a todas las Chulísimo. personas que nos están escuchando. Muy guapo, muy guapo. Pues muchísimas Gracias, gracias. Rosy. A ustedes, chicos, Que muchas vaya muy gracias. bien. Gracias. Recordemos antes de que te vayas a tu teléfono, por favor. Claro que sí. 662-348-007 o psicóloga Rocía Vargas en Instagram. Gracias.